«Vienes conmigo», dijo el solitario ranchero a la mujer marcada por los golpes por haber dado a luz a 3 hijas. Territorio de Wyoming, finales de enero de 1877. Las altas crestas de las montañas Snowhorn se alzaban como dientes de hielo contra un cielo gris. El viento aullaba como una bestia herida, pero no fue ese sonido el que atrapó el oído de Silas Greaves. No, fue otro más débil, más agudo, más humano. Tiró de las riendas, deteniendo su caballo. La nieve crujió bajo los cascos. Inclinó la cabeza hacia la línea de los árboles. Allí estaba de nuevo un llanto. Pequeño, desgarrador. No uno, varios. Frunció el ceño y desmontó. El sendero, cubierto por la ventisca, no mostraban huellas recientes. Avanzó despacio, guiando al caballo por las riendas. Cada paso hundía sus botas hasta los tobillos. Su aliento salía en nubes blancas. El llanto se hacía más fuerte, más desesperado, conforme se acercaba a un claro junto a un viejo poste de cerca, medio podrido y casi sepultado por la nieve. Y entonces la vio, una mujer, apenas de pie, atada cruelmente al poste con alambre de púas, los brazos retorcidos detrás de la espalda, la piel abierta, la sangre oscurecida por el frío, la nieve pegada a sus pestañas, su cabello rígido por el hielo, el rostro pálido como la muerte, salvo por los moretones violáceos que manchaban sus mejillas. A sus pies, 3 pequeños bultos, recién nacidos, envueltos en lo que quedaba de una bata destrozada. Uno gimió débilmente, los otros 2, inmóviles, silenciosos como sombras. La cabeza de la mujer se movió apenas. Estaba consciente, aunque el hilo de vida que la sostenía era frágil. «No dejes que se lleven a mis hijas», susurró con voz quebrada. Silas se arrodilló a su lado sin dudar. Se quitó los guantes, tocó las pequeñas criaturas. Respiraban. Apenas. El frío les había mordido la piel hasta el alma. «Vienes conmigo», repitió él, firme, decidido. Ella parpadeó lentamente, como si cada movimiento le costara una eternidad. Silas sacó un cuchillo del interior de su bota y cortó el alambre. El metal oxidado se desprendió de su carne con un sonido seco. La sangre brotó, tibia, beba, pero ella no gritó, ni siquiera tembló. Cuando sus piernas se vieron, él la sostuvo contra su pecho. Su cuerpo era un peso muerto de agotamiento y dolor. Sin vacilar, la alzó entre sus brazos. Después, uno a uno, recogió a los bebés. Los envolvió con una manta gruesa de lana, apretándolos contra su abrigo. Sus pequeños cuerpos casi no se movían. El viento volvió a rugir, cortante, implacable. Silas los cubrió con su propio cuerpo, protegiéndolos del hielo y de la oscuridad. Su caballo resopló con inquietud, olfateando el aire helado. Y en medio del silencio de las montañas, con la tormenta remolinándose a su alrededor, Silas supo que aquel encuentro cambiaría su destino para siempre. Silas alzó la vista hacia el horizonte. Apenas medio kilómetro lo separaba de su cabaña, cuesta arriba, a través de la nieve que seguía cayendo como un velo interminable. Ajustó el agarre sobre Marabebel, apretó la manta que cubría a los bebés y murmuró, con una voz que apenas existía entre el viento: «No aquí, no tú, no los pequeños, no en mi tierra». Quizás se lo dijo al viento, quizá a Dios, o tal vez a sí mismo. Subió al caballo con cuidado, acomodándola frente a él, con los bebés entre ambos. Ella apenas pesaba más que una sombra a los recién nacidos, menos que conejos de invierno. El frío les robaba la fuerza con cada respiración. El tiempo se convertía en su enemigo. El regreso fue lento. El viento los golpeaba con furia, pero Silas no se detuvo. No hubo preguntas. No buscó nombres ni historias. Solo había una urgencia: mantenerlos con vida. Cuando por fin divisó su cabaña, la noche ya había caído. No se veía ni una brizna de luz. El fuego se había apagado hacía horas. De un golpe abrió la puerta y cruzó el umbral con ella entre los brazos. La depositó sobre un lecho de colchas, junto al hogar. Luego trajo a los bebés y los acomodó en una cesta forrada con pieles de conejo. Encendió el fuego con manos que todavía no temblaban, no todavía. Afuera, la nevada seguía cayendo, borrando toda huella del infierno del que venían. Dentro, el crepitar del fuego rompió el silencio con un sonido casi humano, casi esperanzado. Silas Greaves se movía con precisión y calma, como quien ha hecho de la soledad su única compañía. La cabaña no era más que 4 paredes de madera y un techo inclinado que gemía bajo el peso del hielo. Pero allí dentro había algo que afuera ya no existía: vida. La llama del hogar comenzó a expandirse.
arrojando calor sobre el suelo helado. Lentamente el frío retrocedió, cediendo ante la insistencia del fuego. Silas colgó su abrigo empapado, se quitó los guantes, dejando al descubierto unas manos curtidas, agrietadas, manchadas por la dureza de los años. En la esquina, Mireille yacía inconsciente sobre un nido de mantas de lana. Sus labios estaban azulados, las manos vendadas con tiras de lino. Apenas un suspiro escapaba de su pecho. Los bebés comenzaron a gemir, débiles pero vivos, y aquel sonido fue suficiente para recordarle por qué no podía detenerse. Silas vertió leche de cabra en una olla de hierro y la colocó sobre el fuego. Sacó una pequeña cuchara tallada en pino y un cuenco de lata. Luego se acercó a ella. La mujer respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera una batalla. Empapó un paño en agua tibia, lo escurrió y comenzó a limpiar la sangre seca de sus piernas. Los moretones eran profundos, oscuros, crueles. Alguien la había golpeado con odio, una y otra vez. Las rodillas, desgarradas hasta el hueso. Silas trabajó en silencio, paciente, casi con devoción. Lavaba, secaba, cubría. Sus movimientos eran lentos, constantes, llenos de una calma tensa, como si temiera que un solo gesto brusco pudiera romperla. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, entre el fuego, el silencio y la respiración frágil de los que aún vivían, había nacido algo más poderoso que el miedo, una promesa. No despertó. Su respiración era débil, pero constante. Cuando la leche se templó, Silas vertió un poco en el cuenco de lata y probó con el dorso de la mano. Aún estaba demasiado caliente. Esperó, observando al más pequeño de los bebés, que empezaba a llorar con un gemido fino, urgente, que cortaba el silencio. Se agachó junto a la improvisada cuna y alargó la mano. La piel del pequeño estaba tibia otra vez. Buena señal. Con cuidado acercó la cuchara a su boca y dejó caer unas gotas. La niña bebió torpemente al principio, luego con hambre, como si la vida misma dependiera de aquel sabor. Hizo lo mismo con los otros dos, deteniéndose solo para limpiarles la boca y asegurar las mantas alrededor de sus cabezas diminutas. Un sonido apenas perceptible lo distrajo. Venía del lecho. La mujer se movió. Sus párpados temblaron, como hojas agitadas por el viento. Su voz salió resquebrajada, débil, pero clara. Me llamo Marvel, Marvel Quinn. Silas se levantó y cruzó la habitación en 2 pasos. Se agachó junto a ella. Silas, respondió simplemente. Sus labios se movieron de nuevo, pero sin emitir palabra. Su mirada, sin embargo, se deslizó hacia la canasta. Los 3 bebés dormían bajo la luz trémula del fuego. El más pequeño estornudó, un sonido diminuto que rompió la quietud. Los ojos de Marvel se llenaron de lágrimas. No lloró con ruido, solo dejó que el agua se deslizara por sus mejillas agrietadas. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para el llanto, solo el alma parecía hacerlo por ella. Silas se irguió en silencio. Caminó hasta el fondo de la cabaña y abrió un viejo arcón. Sacó de allí un manto de piel de alce, grueso, con forro de conejo. Lo dobló con cuidado y lo colocó bajo los bebés, haciendo más cálido su pequeño refugio. Cuando volvió la vista, Marvel lo observaba. Él no dijo nada, solo asintió, un gesto breve, casi solemne, antes de volver al fuego. Agregó más leña, y las chispas se elevaron en espirales doradas, perdiéndose entre las vigas ennegrecidas del techo. El tiempo se volvió blando, invisible. El fuego crujía. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Dentro, 4 almas respiraban lento, regresando, poco a poco, del borde de la muerte. Más tarde, cuando Silas avivó el fuego por última vez antes de descansar, oyó su voz de nuevo. Esta vez firme, no más fuerte, pero sí más segura. No nos dejaste. Silas no respondió. Permaneció sentado frente al fuego, la mirada fija en las llamas. Afuera, la tormenta se había rendido al silencio. La nieve seguía cayendo, lenta, paciente, cubriéndolo todo con su manto blanco. Dentro el fuego brillaba bajo y constante, arrojando destellos dorados sobre las paredes ásperas de madera. Marvel descansaba recostada contra las mantas dobladas, los ojos entreabiertos, el cuerpo aún frágil, pero el alma ya no temblaba. El rostro de Marvel había recuperado algo de color, aunque los moretones aún florecían bajo su piel como manchas de tinta oscura. Su voz era áspera, la garganta irritada por el frío y el llanto, pero al fin podía hablar. Silas estaba sentado cerca, afilando una hoja contra una piedra húmeda.
con movimientos lentos, precisos, metódicos. No le había hecho preguntas ni quién era, ni quién le había hecho aquello, ni por qué la habían dejado morir en la nieve. Ese silencio, en su forma más pura, era una muestra de compasión. Tenía 17 años cuando me casé con Joseph Quinn, dijo Marvel de pronto, su voz suave pero clara en la calma del fuego. Él tenía 34. Rico, poderoso. Mi padre decía que era afortunada. Silas no levantó la vista, siguió pasando la piedra por el filo, despacio, constante. Yo también lo creía al principio, continuó ella. Me llevó a una casa grande, con ventanas altas y pisos de mármol. Vestía seda. Dormía sobre almohadas de plumas, pero nunca me tocó como un marido debería hacerlo. No con cariño, no con ternura. Se detuvo. Miró hacia las 3 pequeñas que dormían junto al fuego. Sus diminutos pechos subían y bajaban con un ritmo perfecto, como si respiraran en el mismo compás del calor. Con la primera hija, frunció el ceño, susurró ella. Con la segunda, dejó de hablarme. Con la tercera, su voz se quebró. Silas alzó la mirada. Sus ojos eran tranquilos, pacientes, esperando. Cuando nació la tercera niña, dijo Marvel, llamó a la partera una bruja. Dijo que había maldecido mi vientre. Les contó a sus hermanos que yo no valía más que una mula, inútil si no podía darle un hijo. Esa noche, tragó saliva temblando. Me golpearon. Giró un poco la cabeza y la luz del fuego reveló una cicatriz fina a lo largo de su mandíbula, antigua, blanquecina. Creí que me mataría, pero en vez de eso, me arrastró hasta el viejo poste del cercado y me ató allí. Su voz se apagó hasta volverse apenas un hilo. Dijo que si la nieve no me tomaba, entonces era porque debía vivir. Lo llamó justicia. Sus manos temblaron. Una de ellas se movió instintivamente hacia la cesta que guardaba a sus hijas. Dijeron que las niñas no eran más que bocas que alimentar. Susurró con amargura. Silas dejó el cuchillo sobre la mesa. No todavía. Su mandíbula se tensó una sola vez. Luego se levantó y caminó hacia ella. Sus botas no hicieron ruido sobre el suelo de madera. Se arrodilló junto al catre y tomó su mano. Estaba hinchada, los nudillos cubiertos de costras, los dedos marcados por el frío y el alambre. Aún así, él la sostuvo como si fuera de cristal. Sus ojos se encontraron, y en los de Silas no había compasión, había certeza. Su voz fue baja, grave, firme. Aquí, dijo, tus hijas son lo único que vale la pena alimentar. Los ojos de Marvel se llenaron de lágrimas. Esta vez no las contuvo. Dejó que corrieran libres, mezclándose con la luz dorada del fuego y el suave murmullo de la respiración de sus hijas. Por primera vez en mucho tiempo, aquellas lágrimas no eran de dolor, sino de algo más tenue, más profundo. Esperanza. Silas permaneció arrodillado junto a ella, su mano aún entre las de Marvel, su presencia firme, silenciosa, como un ancla en medio del frío. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de aquella cabaña, algo había cambiado. No era solo calor lo que llenaba el aire, era algo más profundo, más invisible. Algo que se parecía al inicio de una promesa. Con el paso de los días, los montículos blancos alrededor de la cabaña comenzaron a derretirse. La nieve se volvió barro gris, dejando ver la tierra endurecida por el invierno. Las montañas despertaban de su largo sueño, y con el deshielo llegó algo más que la primavera, las noticias del valle. Apenas amanecía cuando alguien golpeó la puerta. Silas se levantó, la mano aún marcada por la presión de la de Marvel, y abrió. Una mujer envuelta en un chal de lana verde lo miraba desde el umbral. Su aliento formaba nubes en el aire helado, las mejillas encendidas por el viento y el esfuerzo de la subida. Su caballo, atado a un pino cercano, aún resoplaba, nervioso. «Buenos días, Silas», dijo ella con voz apremiante. «Harry». Él asintió y se hizo a un lado. «Entra». Marvel estaba sentada junto al fuego. Una de las niñas dormía en sus brazos. Hattie le lanzó una mirada rápida antes de volver la vista a Silas, que cerraba la puerta tras ella. «Es por ella», dijo Hattie sin rodeos. Joseph Quinn ha hecho correr la voz. Silas no se movió. Su rostro era una piedra. Dice que ella huyó, que perdió la razón, que las criaturas son suyas por derecho, y que ella las retiene contra la ley. Los ojos de Marvel se abrieron de par en par. Apretó al bebé contra su pecho. «Ha contratado hombres», continuó Hattie. 4. Dicen que solo quieren traer de vuelta a una madre descarriada, pero por cómo cabalgan, eso no es un rescate. Silas asintió una sola vez.
No preguntó nada más. Hattie lo miró, luego a Marvel, y el silencio que cayó entre los tres fue más pesado que el aire. «Vine en cuanto lo supe», dijo ella, bajando la voz. «Van a encontrar este lugar». Silas la miró a los ojos. Su respuesta fue firme, simple, sin espacio para la duda. «Y cuando lo hagan, no se la llevarán». Marvel la observó, y algo indescriptible pasó por su mirada. Una mezcla de miedo, gratitud y una chispa de algo más antiguo, confianza. Hattie dudó un instante. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Lentejas secas, carne salada, un poco de licor», dijo. «Lo necesitarás». Silas tomó la bolsa y asintió en silencio. Ella montó de nuevo poco después, perdiéndose entre los pinos cubiertos de escarcha. El resto del día fue movimiento. Silas reparó el cerrojo de la ventana trasera. Refuerzó la puerta con una segunda tranca. Apiló leña junto al fuego para que Marvel no tuviera que salir. Llevó las provisiones al sótano, por si tenían que esconderse o huir. Habló poco. Solo el sonido del metal contra la piedra llenaba el aire, mientras afilaba su cuchillo, una y otra vez, hasta que el filo brilló como plata bajo la luz del fuego. Luego lo enfundó y lo dejó colgando de su cinturón. Esa noche durmieron poco, atentos al viento, al silencio, a cualquier crujido que no perteneciera a la cabaña. Y al amanecer, el aire cambió, demasiado quieto, demasiado limpio, el tipo de silencio que precede a la violencia. Hasta los pájaros habían callado. El bosque entero parecía contener la respiración. Entonces llegó el sonido cascos. 4. Pesados, marcando el ritmo de algo que se acercaba con intención. Marvel apretó a sus hijas contra su pecho. Podía sentir los 3 corazones diminutos latiendo contra su piel. Silas abrió la puerta y salió. El aire de la mañana estaba helado, tan quieto que hasta el humo del fuego se negaba a subir. Los jinetes avanzaban despacio, sus rostros medio ocultos bajo sombreros de ala ancha. Se detuvieron a pocos metros de los escalones. El de adelante tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla y un revólver colgando del cinturón. «Silas Granger», llamó, su voz ronca. «Venimos con un reclamo». Silas no respondió, solo lo observó. «La mujer que tienes ahí dentro», continuó el hombre, «es esposa de Joseph Quinn, su propiedad. Tenemos todo el derecho de recuperarla, a ella y a las niñas». Silas permaneció inmóvil, los brazos relajados a los costados, desarmado. Su voz, cuando habló, fue tan tranquila que el viento casi se la llevó. «Ella nunca fue suya, y mucho menos será de ustedes». El hombre sonrió, una mueca torcida. «¿Crees que esto terminó, hombre de montaña?» Silas no pestañeó. «Pruébalo», dijo simplemente. «Vuelve y prueba». El silencio se estiró. 4 pares de ojos lo miraron fijamente, midiendo su quietud, su calma peligrosa. Finalmente, el líder tiró de las riendas. «Vámonos», gruñó. «Hoy no vale la pena». Giraron los caballos y se alejaron entre la nieve, dejando tras de sí un torbellino de hielo y polvo. Pero antes de desaparecer, sus miradas prometieron volver. Silas se quedó de pie en el umbral mucho después de que el último eco se desvaneciera entre los árboles. Adentro, Marvel soltó un suspiro tembloroso. Sus brazos seguían rodeando a las niñas. Su corazón golpeaba como un tambor desbocado. Estaban a salvo, por ahora. Pero las sombras del valle no habían terminado de ascender la montaña. Aún no. Con los días, la primavera comenzó a desplegarse lentamente por las laderas. La nieve se retiraba, y pequeños brotes verdes asomaban entre la tierra oscura. El mundo se ablandaba, y con él también lo hacía la cabaña. Lo que antes había sido refugio contra la muerte, empezaba a parecer un hogar. Marvel caminaba con paso firme ahora. Ya no tropezaba, ya no se estremecía cuando el viento golpeaba las paredes ni cuando el fuego crujía. Había aprendido a cocinar sobre el hogar guisos simples, raíces de pino, cebollas silvestres, lo que Silas trajera del bosque. A veces setas, a veces conejo, una vez un pavo salvaje, más seguido perdices. Las 3 niñas, Eloise, Ruth y June, crecían con cada semana. Sus mejillas se redondeaban, sus llantos se volvían más fuertes, más dulces, como pájaros que comenzaban a descubrir su canto. Dormían una al lado de la otra, en pequeños nidos forrados con pieles de coyote y trozos de una colcha vieja que Silas había guardado durante años, sin saber para quién. Las mañanas eran lo más sereno. Marvel despertaba antes del amanecer, avivaba el fuego, revisaba a las niñas. Silas ya no estaba, solía salir temprano a revisar las trampas o cazar. Nunca dejaba una nota, pero siempre regresaba,
Su conversación seguía siendo escasa, no por frialdad, sino por una suavidad nueva, como si ambos estuvieran aprendiendo el lenguaje del silencio compartido. Él nunca volvió a preguntar por el pasado. Ella nunca volvió a hablar de él. Las palabras habían quedado enterradas, como huesos bajo la escarcha. Sabían que no había nada que reparar, solo resistir lo que aún quedaba por vivir. Aún así, los pequeños consuelos comenzaron a echar raíz. Una tarde, Marabel encontró a Silas en el banco de trabajo, fuera de la cabaña. Tenía el abrigo colgado, las mangas de la camisa de franela remangadas, dejando ver sus antebrazos curtidos por el frío y la madera. Entre las manos sostenía un cuchillo de tallar y una delgada tabla de cedro. Ella se quedó observando, en silencio. Silas no levantó la vista, pero sabía que estaba allí. Cada viruta que caía al suelo parecía marcar un ritmo tranquilo, una especie de plegaria hecha con las manos. Esa noche, cuando el fuego ya crepitaba bajo las sombras, Marabel vio lo que él había estado haciendo. 3 pequeñas placas de madera colgaban sobre el lugar donde dormían las niñas. Eran apenas del tamaño de una mano, y cada una llevaba un nombre tallado con delicadeza. Eloís, Ruth, June. Las letras estaban pulidas, el cedro aceitado para atrapar la luz del fuego. Marabel se cubrió la boca con los dedos para contener el llanto. Nadie, ni siquiera su propia sangre, había grabado jamás los nombres de sus hijas en algo que durara. Ahora, sus nombres vivían sobre ellas, como oraciones suspendidas en madera. Los días se tiñeron de oro y verde. Marabel comenzó a cantar por las tardes mientras las niñas se adormecían. Eran nanas viejas, canciones que su madre solía tararear mientras le trenzaba el cabello. Silas se sentaba junto a la puerta, apoyado contra el marco, afilando herramientas o puliendo su rifle. Nunca interrumpía, solo escuchaba. Una de esas noches el viento cambió. Traía el olor a tierra húmeda, a pino, a lluvia que se acercaba. Marabel removía el guiso sobre el fuego, tarareando por costumbre. Silas estaba cerca, limpiando un par de pieles de conejo. Y sin pensarlo, sin planearlo, ella pronunció su nombre. No solo Silas, sino entero, con el peso de todo lo que significaba. Silas Granger. El aire pareció detenerse. Él giró lentamente. Sus manos se quedaron quietas, y sus ojos, al reflejar la luz del fuego, parecieron brasas vivas, esperando el soplo de algo nuevo. No respondió enseguida. Solo la miró. La miró como si escuchar su nombre en su voz hubiera movido algo dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Marabel lo sostuvo con la mirada, firme, sin miedo. «Nunca te di las gracias», susurró, no como debía. Silas se incorporó despacio, caminó hacia ella, sin ruido, sin prisa, y se detuvo a un paso. No la tocó, solo bajó la vista al fuego, luego a las niñas dormidas, y finalmente volvió a mirarla. «No hacía falta», dijo, y en el silencio que siguió, las palabras parecieron quedarse flotando entre ambos, cálidas, ligeras, como el primer respiro después del invierno. Un largo silencio se instaló entre ellos. No era incómodo ni lleno de dudas, estaba pleno, lleno de cosas que aún no necesitaban palabra, pero que ahora vivían en el aire, en el fuego, en la forma en que compartían el mismo espacio sin tocarse. Ella sonrió entonces, apenas un arco en los labios, no la sonrisa que arregla todo, sino la que anuncia que algo ha comenzado. Silas Granger, el hombre que desde que la conocía, no dijo más de 10 frases al día, asintió una sola vez y volvió a su sitio. Afuera, el viento se intensificó. La lluvia aún no había empezado, pero lo haría. Dentro de la cabaña, la hoguera ardía baja y constante, y el silencio se parecía más que nunca a la paz. La tormenta llegó poco después del crepúsculo, baja y veloz, deslizándose por la montaña, volviendo al viento cruel y al cielo una furia blanca y rugiente. La nieve golpeaba de lado las paredes de la cabaña, lo bastante densa como para borrar huellas en minutos, lo bastante salvaje como para desahuyentar a un hombre a pasos de su propia puerta. El fuego chasqueaba y siseaba. Las ventanas vibraban en sus marcos. Silas estaba junto a la pared trasera, repasando la última de las contraventanas, mientras Marabel abrazaba a Ruth y June, encorvada alrededor de ellas. Eloís dormía profundamente junto al fuego, sin sentir la tensión creciente en la habitación. De pronto Silas se quedó inmóvil. Se acercó a la ventana, limpió la escarcha con el dorso de un nudillo y miró hacia el torbellino de la ventisca. Figuras 3 jinetes avanzando entre la borrasca.
capas ceñidas, cabezas inclinadas contra el vendaval. Iban despacio, deliberados, empujando la montaña como si les perteneciera. Silas se apartó del cristal. «Son ellos», dijo. El aliento de Marvel se cortó. No necesitó preguntar quién. Con solo mirar el rostro de Silas, supo que Joseph los había encontrado. Él se volvió hacia ella, la voz baja, urgente. «Lleva a las niñas, sigue el arroyo, mantente agachada, no te detengas, no vuelvas hasta que venga la ley». Los ojos de Marvel se abrieron. Antes de que pudiera oponer una palabra, él ya estaba en movimiento. Fue a la esquina, tomó el viejo manto de piel de alce, lo arrojó sobre sus hombros y metió en su talega un manojo de carne curada, manzanas secas y un pequeño porrón. Le deslizó entonces una pequeña navaja, no más larga que la palma de su mano, y se la presionó en la palma. «Cógela», le susurró. «Tenla cerca. Si te alcanzan, no lo dudes». Ella lo miró, la boca temblando. «¿Y tú?», preguntó en un hilo. «Yo los distraeré», contestó él. «Nos llevaré por otro camino». Besó la cabeza de Eloís una vez, rápido y silencioso, y volvió a mirarla a ella, a Marvel, con la firmeza de quien entrega algo, más que un arma, entrega una elección, una promesa en forma de despedida. «Vete, ahora». Marvel apretó a las niñas contra su pecho, dos en los brazos, una sujeta a la espalda, y desapareció por la puerta trasera, tragada por la oscuridad del bosque. Silas la siguió con la mirada hasta que el batiente se cerró, dejando tras de sí solo el rugido del viento. Entonces empezó a preparar el terreno. Arrastró un abrigo viejo, lo montó sobre un palo de escoba y lo ató al poste de la cerca, junto al sendero del sur. Encendió una lámpara de aceite y la colocó detrás de un tronco, de modo que proyectara sombras confusas. Luego ensilló su caballo, lo llevó a medio camino por el sendero y amarró las riendas a un árbol, como si alguien lo hubiera dejado allí en plena huida. Más adelante, encendió una pequeña hoguera, humo suficiente para atraer la atención, calor suficiente para distraer. Después volvió a la cabaña y esperó. El golpe llegó minutos más tarde, fuerte, invasor. Silas abrió la puerta. 3 hombres cubiertos de nieve lo miraban desde el umbral. Al frente, Joseph Quinn. Apenas había cambiado a un apuesto, aún impecable, pero con la mirada más fría que la tormenta que lo traía. «Granger», dijo con voz cortante, «se llevó lo que es mío. Las niñas llevan mi nombre». Silas salió al porche, cerrando la puerta detrás de él. «¿Viniste tan lejos para repetir mentiras?» «Vine por sangre», replicó Joseph. «Huyó porque yo la dejé elegir, pero me pertenece». Silas lo miró sin moverse, el rostro impasible. «No pertenece a nadie, se pertenece a sí misma». El pulso de Joseph se marcó en su mandíbula. Última oportunidad. Silas no se inmutó. Alto, firme, desarmado. «Vas a tener que disparar». Uno de los hombres detrás de Joseph avanzó, levantó su rifle y golpeó. El culatazo le dio en el hombro. Silas tambaleó. Se estrelló contra el marco de la puerta y cayó de rodillas. La nieve empapó su camisa. El rojo se extendió como flor al deshielo. Joseph dio un paso más, el arma apuntando directo. «Suéltala». La voz que rompió el aire no era la de Silas. Era otra, firme, clara, justa. Una linterna oscilaba entre los pinos. El sheriff Mather emergió a caballo, seguido por 2 ayudantes con los rifles en alto. Joseph giró justo a tiempo para ver a Marvel salir del bosque detrás de ellos, la capa desgarrada, el rostro cubierto de nieve y determinación. «Diles lo que hiciste», dijo ella, la voz dura como hielo, «o lo haré yo». Joseph se quedó quieto, la furia congelada en su cara. El sheriff apenas inclinó la cabeza. «Arréstenos». El arma cayó de la mano de Joseph con un golpe sordo. Los ayudantes desmontaron, esposaron a los 3 hombres y los arrastraron entre la ventisca. Joseph aún gritaba, su voz quebrada, más incredulidad que rabia. Marvel corrió hacia Silas, que seguía apoyado contra la puerta, la sangre resbalando desde el hombro hasta la nieve. Se arrodilló a su lado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo. «No vas a morir», susurró. «¿Me oyes?» Silas soltó un gruñido, respiración áspera. No tenía pensado hacerlo. «Bien», dijo ella, presionando con fuerza la herida, «porque no pienso enterrar al único hombre que se interpuso entre nosotras y el infierno». Silas la miró, los párpados pesados, la voz apenas un hilo de aire, pero en sus ojos
oscuros, firmes, inquebrantables, brillaba algo que ni la nieve ni la sangre podían apagar. Aun con el dolor ardiéndole en el hombro, Silas sonrió. Sabía que volverías. La primavera regresó al valle con flores salvajes abriéndose paso entre la tierra descongelada y petirrojos cantando entre los pinos. La tormenta había quedado atrás, y las heridas, en la piel, en la memoria, en el alma, comenzaban a cerrarse lentamente. Silas sanaba despacio cada día. Marabel cambiaba las vendas con manos firmes, silenciosas. Él nunca se quejaba, ella nunca temblaba. La vida había sido cruel, pero seguían de pie, respirando, levantando algo nuevo sobre las ruinas de lo que casi perdieron. El peligro quedó atrás, y juntos reconstruyeron la cabaña. Lo que antes fue refugio contra la muerte, se transformó en hogar. Silas amplió la pared del este para una chimenea más grande. Marabel pintó las contraventanas de un verde suave, con pintura vieja, que Hattie había traído del pueblo. Poco a poco, empezaron a recibir viajeros, cazadores de pieles, arrieros, rancheros cruzando condados. Todos oyeron que cerca de la segunda curva del camino, en la ladera, había un sitio donde el fuego nunca se apagaba y la sopa siempre era caliente. La llamaron la lumbre de Granger Ridge. Marabel cocinaba guisos espesos de venado, raíces asadas y pan de maíz con miel. Silas cazaba, cortaba leña, mantenía el establo y se aseguraba de que ningún problema cruzara el porche. Las tres niñas crecían veloces. Eloise fue la primera en caminar. Ruth pronunció su primera palabra fuego. June empezó a cantar antes de hablar. La risa volvió a llenar la cabaña, suave al principio, luego constante, viva. Una noche, después de que el último viajero se marchara y las niñas durmieran, Marabel salió al porche. Silas estaba allí, lijando una tabla bajo la luz de la luna. Al verla, alzó la mirada, dejó a un lado la madera y sacó algo de su morral. Un chal, grueso, tejido a mano, teñido de un burdeos profundo con bordes de hilo oscuro. En una esquina, 3 iniciales bordadas con esmero, ERJ, y debajo en mayúsculas, una sola palabra: dignas. Marabel lo tomó sin decir nada. Pasó los dedos sobre las puntadas, la voz apenas un susurro. ¿Tú lo hiciste? Silas asintió. Para ti, dijo simplemente, porque lo eres. Ella tragó con esfuerzo, apretando el chal contra su pecho. El silencio entre los dos se llenó de todo lo que no hacía falta decir. Nos elegiste, murmuró al fin, cuando pudiste haberte ido. Silas no respondió con palabras. Dio un paso hacia ella, tomó su mano con cuidado y la miró a los ojos. No hubo propuesta, ni promesa hablada. Solo un instante en que la noche pareció detenerse, y en ese silencio compartido, el destino se selló. Y así, en el corazón salvaje de las montañas, entre la cicatriz del invierno y la caricia de la primavera, 2 almas rotas encontraron su hogar, una vez más, juntas contra todo. Esa noche, con el fuego crepitando y las montañas sumidas en un silencio casi sagrado, intercambiaron sus votos. No hubo anillos de oro, ni testigos, ni música, solo sus voces suaves, el latido firme de sus corazones y la certeza de que el destino los había unido más allá de toda promesa. Silas le ofreció un hilo de cuentas talladas a mano, pulidas hasta brillar, unidas con cuerda simple, una por cada una de sus hijas. Las colocó con ternura en las diminutas muñecas de Eloise, Ruth y June mientras dormían, como si bendijera sus sueños. A Marabel no le entregó joya alguna, solo su mano. Ella la tomó, y al hacerlo, tomó todo lo que alguna vez importó. No hubo flores, ni sacerdote, ni cánticos, solo ellos y el fuego que los había visto renacer, y fue suficiente. La primavera había reclamado por completo la montaña. La nieve se había retirado, dejando musgo tierno y violetas salvajes que trepaban por el sendero de piedra hacia la cabaña. El aire olía a pino, a humo dulce, a pan recién horneado. Las risas de las niñas resonaban por todo el valle. Eloise, Ruth y June corrían descalzas alrededor del porche, los vestidos manchados de hierba y sol, el cabello suelto, libre como el viento. Marabel las observaba desde la ventana de la cocina, con las manos cubiertas de harina y una sonrisa que nacía del alma. El hogar en Granger Ridge ya no era solo refugio. Se había convertido en leyenda silenciosa entre jinetes y comerciantes,
un lugar donde el cansancio se disolvía con el aroma del pan y el calor del fuego. Los viajeros llegaban por el camino en espiral, buscando algo más que alimento. Buscaban paz, un respiro, la ilusión de pertenecer, aunque fuera por una noche. Se sentaban en la mesa posca, con tazas humeantes de té de pino, escuchando las risas que estallaban afuera. Marabel los atendía con serenidad, deslizándoles, sin decir palabra, un panecillo tibio en los bolsillos antes de partir. Silas, mientras tanto, trabajaba detrás de la casa, cuidando el huerto que había levantado con sus propias manos. Papas, zanahorias, calabazas, frijoles. Cuando las niñas dormían, Marabel enseñaba a leer a los niños del valle, con pizarrón y carbón. Algunos caminaban 5 millas para llegar, otros se quedaban hasta tarde, solo para escucharla cantar. Cada noche, la lumbre del hogar ardía con devoción, no por miedo al frío, sino por respeto a lo que habían sobrevivido, porque habían conocido la oscuridad y sabían lo que costaba mantener la luz encendida. Una tarde, cuando el último huésped se fue, Silas se sentó en los estalones del porche, las botas cubiertas de tierra y una canasta de habas a su lado. El sol descendía tras las colinas, tiñendo el mundo de oro líquido. Marabel salió con 2 tazas de té, se sentó junto a él. Las niñas corrían por el patio, riendo, libres, vivas. Ella le ofreció su taza, luego apoyó su mano sobre la de él. Su toque fue leve, conocido. Él entrelazó sus dedos con los suyos, sin palabras. El silencio que siguió no fue vacío. Fue paz, fue amor, fue todo lo que habían buscado en una vida entera. Ella observó a sus hijas correr descalzas bajo el sol poniente, sus risas mezclándose con el último canto del día. Luego giró hacia él, su voz apenas un susurro que parecía temer romper la calma. Este fuego entre nosotros nunca se apagó. Silas miró hacia el horizonte, con una sonrisa leve que arrugó las comosuras de sus ojos. Solo necesitaba un lugar donde vivir, respondió. Y se quedaron así, mano con mano, mientras el cielo se teñía de lavanda y las primeras estrellas comenzaban a parpadear entre los restos del crepúsculo. A cualquiera que pasara por aquel sendero le habría parecido una escena común: una mujer, un hombre, 3 niñas danzando en la luz dorada del atardecer. Pero lo que los ojos no podían ver era la historia oculta en cada gesto, en cada silencio compartido, la sangre, la tormenta, el miedo, la lucha y la victoria silenciosa del amor. Porque allí, en esa cabaña levantada entre montañas, no se había construido un refugio con madera ni piedra, sino con algo mucho más fuerte: confianza, sacrificio y la elección diaria de permanecer cuando el mundo ofrecía caminos más fáciles. Silas y Marabel habían demostrado que incluso en una tierra donde la justicia era escasa y el calor aún más raro, el amor podía arraigar, florecer y sobrevivir a los inviernos más crueles. Un amor terco, hermoso, imposible de extinguir. Y mientras las niñas seguían riendo bajo el cielo que oscurecía, el fuego del hogar continuó ardiendo, suave, constante, eterno. Gracias por acompañarnos en esta historia de fuego, escarcha y un amor que se negó a morir. Si este relato te tocó el alma, si te recordó que incluso en los lugares más duros el amor puede nacer y quedarse, suscríbete a Historias de Amor del Viejo Oeste, donde las balas pueden errar, pero los corazones nunca fallan. Activa la campana y no te pierdas la próxima historia que quizás se quede contigo para siempre.